Muy bien, hoy vamos a estar viendo entonces esta sexta parte del libro de Gálatas. Creo que es un libro que a todos nos ha asombrado, ¿no? Hasta acá quiero como que podamos hablar entre todos qué parte te quedó, qué conceptos te quedaron de estos 6 encuentros que estuvimos viendo el libro de Gálatas. No hace falta que lo digas de memoria, sino qué sensación te quedó, ¿no? Para todos los que se enganchan en esta sexta parte, estuvimos leyendo la carta de Gálatas no como un comentario bíblico, no quisimos hacer ese tipo de ejercicio, sino quisimos sentir qué sintieron los creyentes y las creyentes de Galacia cuando les leen esta carta de Pablo, ¿no? Y tenían que hacerse eco de toda esta carta que tiene todo tipo de situaciones, ¿no? Entonces queríamos como sentirnos de alguna manera espectadores sin tener comentarios bíblicos ni nada. Es la carta de aquel que nos predicó, que nos reta, nos desafía, nos denuncia, nos enseña un montón de cosas y sobre todo que viene muy cargado de un montón de reproches de parte de Pablo y un montón de cosas que no teníamos ni idea, como la pelea entre Pablo y Pedro y Jacobo, ¿no? Así que es una carta para mí emocionante, una de las cartas más lindas, con Filemón creo que son las 2 cartas que más me gustan. Pero bueno, quiero que hablemos un poquito los primeros minutos de qué conceptos te quedaron hasta ahora. ¿Está bien? ¿Sí? Así que adelante. A ver, los que estuvieron en otros martes, ¿qué conceptos te quedaron? Bueno, a mí lo que me quedó, descubrir la vulnerabilidad que tenemos los cristianos y la facilidad con que nos olvidamos de lo básico, así como Pedro, habiendo pasado tanto tiempo con Jesús y bebiendo directamente las enseñanzas, tuvo esa inclinación, esa vulnerabilidad a confundirse. Y bueno, eso me llamó la atención y es como que me sirvió también para rever en mi vida. Es buenísimo lo que decís, porque de verdad que es como impactante que aquellos a quien Pablo llama que Dios los odie, que son malditos el que modifica algo del Evangelio, se estaba refiriendo nada más y nada menos que a los apóstoles, ¿no? Es decir, específicamente a Pedro con Jacobo, que habían venido con un grupo de cristianos muy religiosos, muy legalistas, judíos de tradición, a venir a modificar las enseñanzas de Pablo y sobre todo la enseñanza de que con Jesús alcanza y sobra, y ellos le agregaron todas las reglas de la religiosidad, reglas que hoy todavía están entre nosotros, ¿eh? Todavía están entre nosotros, parece que no leímos bien el libro de Gálatas, ¿no? Pero esas reglas que ocupan el lugar de la gracia, ¿no? Que creemos que nosotros al cumplirla ya con eso estamos bien delante de Dios, ¿no? Es impactante que justamente quienes contaminan el Evangelio son aquellos que estuvieron con Jesús, es decir, no eran los maestros de la ley, no eran los escribas, no eran los fariseos, no eran los cristianos mundanos ni nada por el estilo, ¿no? Eran nada más y nada menos que la gran cima de la autoridad espiritual en ese momento, que eran los apóstoles, al cual él casi con un tono despectivo le dice los grandes apóstoles, las grandes celebridades de la iglesia, ¿no? Celebridades que hoy también están entre nosotros, ¿no? Pero buenísimo esto, ¿qué enseñanza nos dan? ¿Que hay que matar a las celebridades? No, de ninguna manera. La enseñanza que nos da es que todos somos vulnerables, a todos nos puede pasar, ¿no? Es decir, no hay un grupo VIP de selectos que nunca se equivocan, sino que todos dentro de nuestra humanidad podemos estar enseñando este evangelio diferente que Pablo habla al comienzo. Así que esa me parece una gran enseñanza del libro de Gálatas, ¿no? Es decir, los pastores también se equivocan, sería el título. ¿Sí? Muy bien, ¿quién más? ¿Qué te llevas de este libro? A mí algo que me marcó mucho cuando lo leí por primera vez y cuando lo volvimos a leer acá, fue cuando habla que nosotros somos salvos por la fe en Cristo y no por las leyes que seguimos. Que no, que para ser cristianos y para ser salvos no es que tenemos que seguir leyes, seguir normas que están impuestas y hoy en día creo que son más notorias, sino que con el simple hecho de amar a Dios y de seguir las reglas que impone Jesucristo y no las reglas que cambian los humanos, ya somos salvos.
Es algo que me marcó Bien, mucho. La bien, fe. muy bien, ¿no? De hecho, Pablo llama la promesa como del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto con la ley, y la promesa del Nuevo Testamento, podríamos decir así, que es la promesa de la fe cumplida en Jesús, ¿no? Que hay dos promesas. Pablo dice, en algún momento estuvimos bajo la ley, y aún bajo la ley no podíamos cumplirla, si necesitamos la gracia también, ¿no? Pero hoy no traigan esas reglas del Antiguo Testamento a esta que estamos en la promesa de la fe. Con la fe en el Señor Jesucristo alcanza. Después, hoy vamos a ver cuestiones que tienen que ver con la libertad, ¿no? La difícil libertad, lo difícil que es sentirnos libres en nuestra espiritualidad, ¿no? Y esa necesidad que tenemos, una vez lo hablamos, ¿no? Esa necesidad que tenemos de volver a estar sujetos a la ley, ¿no? Bueno, decime qué tengo que hacer, qué tengo que cumplir, ¿no? Y qué pasa si no lo cumplo, y qué pasa si no oro, si no leo, si no voy al culto, si no, ¿no? Es decir, si no ofrendo, si no canto, si no... Todas esas cosas que nos llenamos nuestra espiritualidad de cosas que Pablo dice es el evangelio diferente, ¿no? ¿Está bien? Eso no es el evangelio. Con Jesús alcanza y sobra, ¿no? Lo demás son cosas que nos hacen bien, hagámoslas, ¿no? Él no está desechando un montón de cosas. Lo que él está diciendo que no cumpla el lugar de la gracia, ¿no? Que no ocupe el lugar de Jesús. Pero sí, muy bien, ¿no? Eso. Muy bien este asunto de que no necesitamos la ley ahora para estar en paz con Dios, ¿no? Muy bien. ¿Quién más? No, a mí pasó que realmente es la primera vez que yo veo el libro de Gálatas desde este punto de vista, estando del lado de adentro vendría a ser, ¿no? Y la verdad que me trajo un replanteamiento de dónde estoy parado realmente, ¿no? Que cuánto tiempo, como decía recién tu mamá, cómo somos vulnerables ante todas estas cosas, cómo la buscamos naturalmente, porque realmente sin conocer las adoptamos y creemos que lo que hacemos es correcto para encontrar una vida agradable a Dios. Y después, no, bueno, ahora, escuchando todas estas cosas y viniendo, siempre hay una inquietud. A mí me pasaba que antes de salir de donde estuve, había una inquietud de por qué, porque me sucedieron un montón de cosas. Y hoy esto que estoy escuchando está confirmando esta inquietud que yo tenía, ¿no? De que había otro mensaje, ¿no? Entonces, hoy es como que yo me estoy replanteando y decir, bueno, tengo que empezar de nuevo, a ordenar las cosas. Bueno, creo que para eso está la Esto me palabra, pasa. ¿no? Es una palabra de esperanza el libro de Gálatas, de orden y de esperanzas a la vez. De orden porque nos hace pensar entonces, che, no estaré yo no habré sido parte del evangelio diferente, ¿no? ¿Cuántas veces yo debo haber cargado a gente con un montón de reglas, casi diciéndole si no las cumplís, estás enemistado con Dios, como si entonces las reglas pasaran en la práctica a ser más importante que la gracia? En los papeles no, yo creo que nadie diría eso, pero en la práctica sí. ¿Cuánta gente se siente alejada de Dios por no cumplir ciertas normas o reglas institucionales y religiosas, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos de estas dos diferenciaciones? Las religiosas, que tienen que ver con los ritos religiosos, y las institucionales, que tienen que ver con las normas estrictas de la iglesia, ¿no? Horarios de culto, cosas por el estilo, ¿no? Que al pastor no se le puede contradecir, etcétera, etcétera. Eso es más institucional, ¿no? Y ahora nos damos cuenta que nada de eso era importante, ¿no? ¿Está bien? ¿No? Así que para mí es esperanzador el libro de Gálatas, pero también es como cuidado, ¿no? Cuidado de que nosotros no nos convirtamos, no nos pasemos de rosca, no nos convirtamos en alguien que también pone reglas para la gracia, ¿no? ¿Alguien más? Gracias, Javi. Que te confronta, digo, con la cotidianeidad y todo lo que por ahí, como vos decís, si somos cristianos hace mucho tiempo, es como que te da unos sopapos. Es lo famoso que hablamos, esta cotidianidad, es lo famoso que hablamos de la cultura, ¿no? Que todos estamos cruzados por la cultura,
y nos cruza cotidianamente, ¿no? Es decir, ningún cristiano puede decir que no está sumergido en una cultura. De hecho, yo creo que el evangelio del reino es una cultura, y cuando me refiero a una cultura son acciones, pensamientos, manera de entender la vida, ¿no? Ahora, esta cultura puede estar centrada en el reino, amar al prójimo, perdonar, ¿no? Etcétera, etcétera, o puede estar centrado en la ley, cumplir con un montón de normas y mandatos, ¿no? Y se acuerdan que lo dijimos, creo que el martes pasado, que el ejemplo perfecto de lo que veníamos hablando en Gálatas es el hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo que se equivoca, como todos nosotros nos hemos equivocado, que vuelve, que el padre lo recibe, que la iglesia le prepara, porque la iglesia es eso, en la historia los sirvientes del padre es la iglesia, que lo visten, lo limpian, ¿no? Le preparan una fiesta, y el hermano mayor, que era dueño de todas las cosas, tan bien como el padre, no lo recibe por el solo hecho de que él merece castigo, ¿no? No hay que perdonarlo tan rápido. Disciplínenlo. ¿Por qué arman semejante fiesta si él fue el que se equivocó, ¿no? Fíjense cómo ese es el evangelio diferente. Y cuán cerca podemos estar nosotros de ese evangelio, ¿no? Creo que fue Laura, en uno de los encuentros, en uno de los martes, que hablaste algo así, ¿no? No sé si Laura anda por ahí, o yo me estoy equivocando, de un comentario que hiciste de que quien lee el libro de Gálatas se mira cuando éramos parte de ese pensamiento también. No sé si lo soñé o fue Laura. No, yo no lo recuerdo eso, haberlo dicho yo. Entonces lo soñé. Está bien. Sí. Pero casi seguro que opinarías así, ¿no? Seguramente. Bueno, muy bien. Vamos a ver entonces qué dice este último encuentro, y es el cierre, porque Pablo es como que si no nos deja muy abajo, ¿no? Nos deja como, deja a los de Galacia, les dice, son idiotas ustedes, son estúpidos, ¿no? ¿Se acuerdan que era como un Pablo enojadísimo? ¿Cómo pudieron en tan poco tiempo haberse dejado llevar y haberse dejado manipular, y que les llenaron la cabeza con tantas presiones? ¿Cómo se les ocurrió creerle a estas personas? Es decir, Pablo está enojadísimo con los de Galacia, y obviamente casi se agarra las trompadas con Pedro, que lo miré cara a cara y le dije que era un hipócrita, dice Pablo sobre Pedro. No nada más y nada menos que Pedro, la roca, ¿no? ¿Está bien? Así que tuvo de todos los matices esta carta, y vamos a ver cómo termina, ¿no? Primero, una de las cosas que tenemos que entender es que no es negocio desear vivir bajo la ley. ¿Se puede? Sí que se puede. De hecho, Pablo lo deja como opción, ¿no? Pablo le dice, bueno, ok, si ustedes quieren predicar la circuncisión, síganlo haciendo. Que Pedro predique la circuncisión, y a mí déjeme con los gentiles predicando la gracia. Eso lo dice Pablo en medio de la carta de Gálatas. Es decir, ¿se puede armar una iglesia basada en la ley? Sí, se puede. Ahora, no es un buen negocio, porque cargamos a la gente de culpa, cargamos a la gente de toxicidad espiritual, cargamos a la gente que se pone a juzgarse los unos a los otros. No es negocio desear vivir bajo la ley. ¿Saben por qué? Porque no podemos cumplirla. Tarde o temprano necesitamos de la gracia. No hay forma de cumplir con todas las cosas. De hecho, ni el Señor nos pide que la cumplamos. Pablo nos dijo en el martes pasado, ¿no? en la carta, en el capítulo 4, creo que era el capítulo 4, que nos dice que la ley fue puesta solamente para demostrarnos que no podemos alcanzar. Para eso está la ley. La ley sirve para ver nuestra humanidad y nuestra necesidad de Dios. No sirve para llegar a ser como Dios. No sirve para ocupar el lugar de Jesús. La ley está solamente para mostrarnos que necesitamos de Jesús, ¿no? Y por eso no es negocio para Pablo vivir bajo la ley. Creo que para ninguno de nosotros nos dimos cuenta que tampoco, ¿no? Pero bueno, vamos a arrancar. Alguien que quiera leernos, tenemos un par de textos para leer, si no hablo yo solo. ¿Quién se anima? Yo leo si querés. Dale, Laura. Díganme ustedes, los que quieren vivir bajo la ley, ¿saben lo que en realidad dice la ley? Las escrituras dicen que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la mujer esclava y el otro de su esposa, quien había nacido libre.
El nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios, pero el nacimiento del hijo de la libre fue la manera en que Dios cumplió su promesa. Ok, ¿qué te llama la atención de estos versículos? Vuelvo a releer ahí, ¿qué te llama la atención? Más allá de que Pablo empieza a utilizar la historia del pueblo de Israel para explicar justamente la teología de la gracia y de que con solo Jesús alcanza, ¿no? Eso lo dice, ¿no? Pero ¿qué te llama la atención? Lo primero que creo yo, que me llamaría la atención, es que existe la posibilidad que nosotros elijamos. ¿Está bien? Es una elección de vida. ¿Qué cosa? Si querés vivir bajo la ley o querés vivir bajo la gracia, ¿no? Porque acá Pablo comienza diciendo, díganme ustedes, los que quieren vivir bajo la ley, ¿no? Como diciendo, ok, vos querés vivir bajo la ley, está bien, viví bajo la ley. Ahora explícame por qué deseas vivir bajo la ley, porque no le encuentro la coherencia. Ahora, lo primero que nos puede significar es que quizás Pablo, cuando escribió esta carta y alguien le estaba leyendo a todos los creyentes y las creyentes de Galacia que estarían reunidos en algún lugar, alguien estaría leyendo la carta de Pablo. Yo me imagino mucha gente así diciendo, pero a mí me gusta esto, ¿eh? A mí me gusta el rito, la ceremonia. Yo creo que yo soy un que me descarrilo fácilmente, así que yo necesito las reglas. ¿Conocen gente así? Yo conozco gente así. Yo conozco gente Sí. que quiere vivir bajo normas estrictas, ¿no? Que es como que las necesita, ¿no? Si a mí me decís, che, ya soy cristiano, ¿qué hago? No sé, amá a tu prójimo, serví con amor y andá. Uno dice, no, poneme otra cosa, poneme horario de culto, yo quiero leer, quiero tener que hacer cosas, ¿no? Poneme más reglas, poneme más carga, porque yo funciono mejor cuando son duros conmigo. ¿Existe gente así? Yo creo que sí. No sé si acá en este grupo existe, pero creo que existe gente así, que si lo sacás de la estructura, de la cultura de la estructura, rápidamente siente que no tienen nada, ¿no? ¿Está bien? Bueno, a ellos Pablo les dice, los que quieren vivir bajo la ley, ¿saben lo que en realidad dice la ley? Es decir, vos podés elegir. Ahora, antes de elegir, entendé bien qué estás eligiendo, ¿no? ¿Está bien? ¿Qué creen? Hay que elegir bien. Hay que elegir bien, ¿no? Sí, es eso lo que quiere Pablo, ¿no? Y acá arranca con la famosa historia de Abraham, que los pueden buscar después en el libro de Génesis, ¿no? Donde Abraham, que es llamado por Dios y que de él va a tener una descendencia como las estrellas del cielo, y va a ser bendecido para bendecir, la misma tarea que tiene la iglesia, ¿no? Que nosotros seguimos con la lógica de que lo que tenemos es para darlo. Todo arranca con Abraham, y Abraham, claro, al crecer, al ser viejo, Pablo dice un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios. Eso es la ley, es un intento humano por lograr que se cumpla la promesa de Dios. Cuando nosotros nos ponemos una carga espiritual en nosotros y que si no la cumplimos, no sé qué, Dios nos va a castigar, lo que estamos haciendo es un intento humano por cumplir con la promesa de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que hizo Abraham? Tuvo sexo con su criada esclava, sin derechos, ¿no? De Agar, de ahí nace Ismael, ¿no? Y de ahí vienen un montón de problemas después, ¿no? Que no vienen al caso, ¿no? Es decir, apresura la promesa de Dios, porque claro, Sara, su mujer, no podía tener hijos, y entonces los tiene con una esclava, ¿no? Cuando Dios tenía otros planes, ¿no? A veces Dios nos lleva hasta el límite, ¿no? Es interesante cómo a veces Dios nos lleva hasta el límite, porque en el límite se ve nuestro compromiso, nuestra honestidad, ¿no? Es decir, nos lleva hasta el límite. Ahora, después Sara también queda embarazada porque las promesas de Dios se cumplen, ¿no? Nace ahí su hijo de la promesa, ¿no? Ya no el hijo de la esclava, sino el hijo de la promesa, le llama Pablo,
Y acá nos encontramos entonces con dos formatos. El formato del intento humano por cumplir la promesa, el formato de el accionar divino para que la promesa se cumpla. Esto es lo que dice Pablo, ¿no? Las Escrituras dicen que Abraham tuvo dos hijos, uno de la mujer esclava y otro de su esposa, quien había nacido libre. El nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios, pero el nacimiento del hijo de la libre fue la manera en que Dios cumplió su promesa. Abraham hace mal las cosas, y hoy sería terrible, ¿no? Es decir, hace mal las cosas y hoy sería peor, porque casi seguramente violó a esa esclava. ¿Está bien? No sabemos bien cómo fueron las cosas, pero imagínense lo que sería hoy que con alguien que está en peor condición de servidumbre, lo obligues a tener un hijo porque Dios quiere que lo tenga. Sería un caos, ¿está bien? ¿Sí? En aquel momento también fue un caos, ¿no? Y termina todo muy mal. Pero bueno, empieza a mostrarnos dos formatos, Pablo. El formato del intento humano con el formato de la gracia de Dios, lo divino, ¿no? ¿Nos ayudás, Lau? Esas dos mujeres son una ilustración de los dos pactos de Dios. La primera mujer, Agar, representa el monte Sinaí, donde el pueblo recibió la ley que los hizo esclavos. Y ahora Jerusalén es igual que el monte Sinaí, en Arabia, porque la ciudad y sus hijos viven bajo la esclavitud de la ley. Pero la otra mujer, Sara, representa la Jerusalén celestial. Ella es la mujer libre y es nuestra madre. Como dijo Isaías, alégrate, oh mujer sin hijos, tú que nunca diste a luz. Ponte a gritar de alegría, tú que nunca tuviste dolores de parto, pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo. Bueno, acá de verdad yo creo que a los grandes religiosos deben anular estos versículos, porque si nos ponemos a pensar bien lo que Pablo está diciendo, es un caos lo que acaba de decir, ¿no? ¿Está bien? El libro sigue con esta ilustración de los dos formatos, ¿está bien? Esas dos mujeres son una ilustración de los dos pactos de Dios. El pacto con el sacrificio del hombre teniendo que cumplir la ley, que al final no la cumple, y entonces aparece la gracia. Lo que pasa es que la gracia es el cordero inmolado, etcétera, etcétera, que una vez al año tenían que matar para que ocupe el lugar del pecado del pueblo, ¿sí? Pero el hombre tenía que buscar el cordero, tenía, ¿no?, que seguir con ciertos ritos. Cuando aparece el cordero, es Dios mismo, y ya no hay más necesidad de sacrificio, que es el pacto de la fe en Jesús. Estos dos pactos, dice, están entre ustedes. ¿Cuál eligen? ¿Está bien? Esto es lo que quiere hacer Pablo. Ahora comienza a explicar algo que cuando yo lo entendí me voló la cabeza, ¿no? Porque Pablo hace algo políticamente y religiosamente incorrecto, bochornoso, peligrosísimo, que si hoy lo dijésemos nosotros, seríamos recontra reprimidos, recontra disciplinados. ¿Alguien sabe qué es lo que está diciendo Pablo acá, que es muy impactante? ¿Alguien se da cuenta? Revisen ahí lo que dice. ¿Nos lee de nuevo, Lau? Esas dos mujeres son una ilustración de los dos pactos de Dios. La primera mujer, Agar, representa el monte Sinaí, donde el pueblo recibió la ley que los hizo esclavos. Y ahora Jerusalén es igual que el monte Sinaí, en Arabia, porque la ciudad y sus hijos viven bajo la esclavitud de la ley. Pero la otra mujer, Sara, representa la Jerusalén celestial. Ella es la mujer libre y es nuestra madre. Como dijo Isaías, alégrate, oh mujer sin hijos, tú que nunca diste a luz, ponte a gritar de alegría, tú que nunca tuviste dolores de parto, pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo. Yo creo que a los Gálatas no le importó mucho, pero si esta carta llegaba a Jerusalén, yo creo que no lo invitaban nunca más a ningún congreso, Pablo. Borraban todos sus libros de las librerías cristianas y lo disciplinaban para toda la vida. ¿Qué es lo que dice Pablo que podría haber llegado a molestar a los religiosos del momento? Que Jerusalén es igual al monte Sinaí donde se dio la ley. O sea, hace una comparación. Jerusalén es igual que los de la ley. Claro, imagínense que para los judíos Jerusalén era el lugar donde todavía habitaba Dios, ¿no? De hecho,
cuidado que todavía hay cristianos que ponen a Jerusalén en ese lugar, y yo no voy a entrar en esa discusión, porque se va a sacar de contexto mis palabras, pero todavía hay gente que jamás diría algo en contra de todo lo que significa Jerusalén. La ciudad de Dios, ¿está bien? Es decir, el lugar donde el Señor tiene todavía un amor muy especial, etcétera, etcétera. Algunos cristianos hasta todavía siguen enseñando cristianamente, sin ser judíos, leyes judías, ¿está bien? Que no comas tal cosa, que no guardes tal cosa, que etcétera, 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 ¿no? Pablo lo que dice es que, sobre eso, un poco lo que Laura nos marcaba, ¿qué es? Se dice 2 pactos. O sea, el primero que representa a Agar, donde Sí. recibe la ley. Claro. Y el otro es el pacto de Jesús, ¿no? ¿Dónde Claro. ubica Jerusalén? Y con Jesús. Todos ubicaríamos a Jerusalén con Jesús, más vale, diciendo, bueno, Jerusalén es Jerusalén. Ahí es donde vive, donde está Pedro, donde está Jacobo, donde está Juan, todas las celebridades de la iglesia primitiva, ahí es donde pasó todo, qué sé yo. Ahora, Pablo, ¿dónde lo pone a Jerusalén? Bajo la ley. Bajo la ley judía. Puede ser que se esté refiriendo. Perdón, Tomé. No, perdón, mala mía. No, sí. No, por favor. Sí. Puede ser que esté diciendo también, no sé, digo, ¿no? Como trato de interpretar también un poco, que está hablando de que somos más los gentiles que los judíos, como diciendo, como que esté tirando un palo también por ese lado, o me voy de tema ya. No lo interpreté así, puede ser, no lo interpreté así, de hecho creo que no lo dice Pablo. Pablo es bastante, es decir, para mí no admite interpretaciones, sean literales. Recuerden que estamos jugando, ¿sí?, a ser nosotros los de Galacia y que nos leen esta carta, ¿no? Así que no podemos interpretar mucho. Ajá. Pablo lo que dice es, la primera mujer, Agar, la esclava, la que es el intento humano, ¿sí?, representa el monte Sinaí, el monte donde Moisés recibe los 10 mandamientos, ¿sí? ¿Está bien? Donde el pueblo recibió la ley que los hizo esclavos. Agar es sinónimo de esclavitud, de la ley y de esclavitud. Ok, ¿no? Ahí nosotros como cristianos diríamos, ese es el mundo. ¿Está bien? Los cristianos tibios, ahí en Agar están los cristianos que no son espirituales, los que no cumplen con las cosas. No. Pablo no pone ahí a los cristianos tibios, etcétera, etcétera. Pablo ahí después dice, la primera mujer Agar representa el monte Sinaí donde el pueblo recibió la ley que los hizo esclavos. Y ahora Jerusalén es igual que el monte Sinaí en Arabia. Porque la ciudad y sus hijos viven bajo la esclavitud de la ley. Pero la otra mujer, Sara, representa la Jerusalén celestial, ¿sí?, universal, la que no está en Jerusalén, sino que representa el reino, podríamos decir. Ella es la mujer libre y es nuestra madre. ¿Qué quiere decir con esto? Me imagino a Pedro diciendo, para, ¿a dónde me ubicaste a mí? Yo me imagino, ¿dónde nos ubicó a nosotros? Como diciendo, ¿a dónde ubicamos a la iglesia institucional que maltrata a la gente, que le pone cargas, que le inventa un montón de reglas? ¿La ubicás en la celestial o la ubicás en la esclavitud? En la esclavitud. Eso, a ver, ustedes díganme si yo estoy malinterpretando esto, ¿eh? ¿Está bien? Díganme, por favor, con total libertad, porque no quiero malinterpretar las cosas, no quiero guiarlos a pensar algo que no es. Pero si quieren lo leemos de nuevo, para que no digan nada, cómo Adrián nos manipula a pensar algo que no es, ¿no? Esas dos mujeres son una ilustración de los dos pactos de Dios. Agar y Sara. ¿Sí? Monte Sinaí y el cielo. ¿Ah? El tema es dónde ubicamos a la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? En el cielo, diríamos todos. No es lo que dice Pablo. La primera mujer, Agar, representa el monte Sinaí, donde el pueblo recibió la ley que los hizo esclavos. Y ahora Jerusalén es igual que el monte Sinaí. Dice,
Ahora Jerusalén es igual que el monte Sinaí, en Arabia, porque la ciudad y sus hijos viven bajo la esclavitud de la ley. Mis amigos y mis amigas, si nosotros nos armamos una iglesia basada en las reglas humanas y le inventamos un montón de estupideces a la gente, ¿no? Como cómo tenés que ir vestido, no te podés poner desodorante, las mujeres no se pueden depilar, etc. Todas esas estupideces, lo que creamos es una iglesia esclava, basados en las reglas, en la ley. Y por el otro lado está el pacto de Jesús, donde no importa lo que te pongas, ¿no? Está bien, no importa lo que comas, porque no es lo que entra, sino lo que sale. Está bien, no importa esas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no necesitas hacer nada para calmar la ira de Dios, porque ya Jesús pagó todas nuestras deudas. ¿Están de acuerdo conmigo? Yo quizás estoy leyendo otra cosa, ¿eh? Por favor, ustedes corríjanme. Coincido. Ahí escuché. Coincido también, plenamente, sí, sí. Ok. Vamos a ver cómo sigue, ¿eh? Laura. Y ustedes, amados hermanos, son Perdón. hijos de la... Ahí, amados hermanos, son los de Galacia, gentiles. ¿Está bien? Que vivían bajo dioses. A ellos son. No son los amados hermanos que están en Jerusalén, que viven bajo esclavitud. Pablo se pone muy rotundo con esto. Les está hablando de los de Galacia. ¿eh? Sí, perdón. Dale. Y ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa igual que Isaac, pero ahora son perseguidos por los que quieren cumplir la ley, tal como Ismael, el hijo que nació del esfuerzo humano, persiguió a Isaac, el hijo que nació por el poder del Espíritu. ¿Pero qué dicen las Escrituras al respecto? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la mujer esclava no compartirá la herencia del hijo de la mujer libre. Así que, amados hermanos, no somos hijos de la mujer esclava, somos hijos de la mujer libre. Ok, no voy a hacer ningún comentario. Hagan el comentario ustedes, porque si yo hago comentario voy a inventar cualquier cosa, pero léanlo, por favor, y hagan los comentarios ustedes, ¿no? Yo no quiero hacer comentarios porque voy a decir una barbaridad, ¿eh? Es A decir, mí voy a decir que la iglesia que nosotros conocemos casi no sé si va a ser salva. Entonces no quiero llegar a decir eso, entonces mejor me voy. A mí el primer pensamiento que se me vino fue cuando terminó, que dice, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la mujer esclava no compartirá la herencia del hijo de la mujer libre. Como No yo lo dije yo, lo dijo Tommy, así que los haters vayan a Tomás Vergara. Acá. Estoy para ver qué opinan. Que yo creo, como que dice que todos aquellos que siguen una ley que no es la de Cristo, como que no van a recibir lo mismo que los que, ¿cómo se puede decir? Que los que damos el verdadero evangelio y no cargamos a la gente de culpa, sino que intentamos ser los más parecidos a Jesús. Eso creo yo. No sé si me expresé bien igual. Sí. Sigan hablando, porque no voy a opinar yo, pero la Biblia habla por sí sola. Che, y por herencia, ya que hablamos de herejías, hablemos entre todos, por herencia no se refiere a la salvación. Chao, me voy. Yo no voy a hablar porque no quiero decir absolutamente nada. Ustedes lean la Biblia y la Biblia tiene autoridad, así que no sé. Lo veo así como dijeron, sí. Yo la única pregunta que me haría es ¿para qué nos sirve una iglesia legalista entonces? ¿No? Y aparte me imagino lo que Pedro, Jacobo, Juan, Mateo y todos los que están en la iglesia primitiva se estarían haciendo preguntas sobre esta carta. ¿No? Como diciendo, ¿nos está hablando de nosotros? Este Pedro que no aceptaba al mundo gentil, que le costó muchísimo aceptar que se predique a los gentiles, y que recién en la carta de Pedro lo encontramos diciendo algo hermosísimo. Fíjense cómo cambia Pedro en sus últimos años de ministerio casi, ¿no? En su última etapa en la vida,
diciendo, sí, Dios está levantando un nuevo pueblo, una nación santa, un pueblo adquirido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la oscuridad a la luz admirable. ¿Quién era ese nuevo pueblo, real sacerdocio, nación santa? Los gentiles. Pero lo dice al final, cómo fue Pedro creciendo también en su fe, ¿no? Y en volver a conectarse con Jesús. Al principio lo encontramos con estas cosas, ¿no? Y no es al principio, pasaron como 20 años, ¿eh? ¿Está bien? Pero bueno, ahora sí voy a opinar. Y ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa igual que Isaac. Lo que le dices a los gentiles es, ustedes no se tienen que hacer judíos, circuncidarse y cumplir con todos los ritos de la ley judía para poder ser salvos. Ustedes son hijos de la promesa igual que Isaac, de Sara. Pero ahora son perseguidos por los que quieren que cumplan la ley tal como Ismael, el hijo que nació del esfuerzo humano. Volvemos acá, pero te enseñan que con un montón de reglas y esfuerzo humano trates de cumplir la ley. Persiguió a Isaac, el hijo que nació por el poder del Espíritu. ¿Pero qué dicen las Escrituras al respecto? Echa fuera a la esclava y a su hijo. Yo no sé qué significará esto, no voy a opinar. Ya escuché a Tomás y escuché a Nair, pueden buscarlos en las redes sociales a ellos dos. Yo no sé lo que significa esto, pero ¿pero qué dicen las Escrituras al respecto? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la mujer esclava no compartirá la herencia del hijo de la mujer libre. Así que, amados hermanos, no somos hijos de la mujer esclava, somos hijos de la mujer libre. Es decir, no somos de acá, somos de acá. ¿Está bien? ¿Qué significará eso? No tengo ni idea, no voy a opinar al respecto, dejo que opinen los que saben. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, pasemos. Sí. ¿Yo puedo opinar? No, Javi, no. Con vos se complica la existencia. Yo no creo que se refiera a la salvación, eso último que hice. ¿A qué crees? Decinos, dale. Yo creo que, porque yo lo miro desde mi óptica y creo que hay mucha gente que hoy en día está atrapada, digamos, en la religión y en las leyes y todo eso, y es buena gente, vendría a ser como si fueran hijos de la mujer libre, pero viven como esclavos, ¿no? Entonces, yo lo veo como la herencia, no me quiero ir por las ramas, pero la herencia del hijo la veo como vivir una vida plena en Cristo acá en la tierra, ¿no? Esa es la herencia, la que recibimos acá en la tierra, no la salvación que es la consecuencia de una vida con Cristo. Ok, entonces para entender, bien, para entender vos decís, cuando dice echa fuera a la esclava y a su hijo, que no compartirá la herencia, es como que no va a tener la vida abundante, que no va a ser feliz, que no va a tener una vida tranquila. Claro, vive una vida encasillada sin sentido, exactamente. Bueno, está bien, sí, está bien. No, buenísima la postura. Está bien, sí, por eso digo, acá no opino, que cada uno después saque sus conclusiones de lo que dice. Después que quién va a ser salvo, quién no, eso Jesús lo sabrá, así que bueno, hasta ahí opino. No, sí, por supuesto. Lo que está Pablo acá enseñando es más si nosotros corremos al centro de Jesús. Yo creería de que si Pablo hubiese querido decir eso, que tiene que ver con acá, no se estaba refiriendo a la herencia, se estaría refiriendo a la vida hoy. ¿Está bien? Pero bueno, vale las distintas opiniones, ¿no? Está bueno pensar que puede tener distintas interpretaciones esto, ¿no? Luisa. Yo pienso que se refiere si nosotros ya no somos esclavos, sino amigos, y si ya somos herederos, pues no podemos ser, para mí sí se refiere a la salvación. Se refiere a que Jesús dio su vida por nosotros, ya pagó, y nosotros, no quiere decir que somos salvos y podemos hacer lo que queramos tampoco, porque él tampoco vino a poner la ley, a incumplir la ley, sino todo lo contrario, vino a que
viéramos el lado lindo de la ley, o sea, cómo cuando uno hace las cosas bien, también eso tiene una recompensa. No se refiere básicamente a que, no se refiere básicamente a que si no cumplimos la ley nos vamos a condenar, no, pero es cumplir la ley por amor, porque conocemos a Jesús y porque somos sus hijos y porque buscamos el reino y porque nos parecemos a Él, pero no porque tenemos a alguien atrás dándonos con un látigo como toda la vida que nos enseñaron siempre las leyes, las leyes, las leyes. Y de último le enseñan a uno que Dios es misericordia, amor, que no te juzga, que está contigo siempre, que te acompaña, que te lleva de las manos, que no te promete que todo va a salir bien, pero sí te promete que va a estar contigo. Entonces, para mí sí es como somos hijos de la libre, por eso podemos ser libres y escoger. Ok, bien, creo que sirven las dos. Quizás Pablo se refería a las dos también, ¿eh? Que llevas una vida con muy poca felicidad, alegría acá, porque estás muy sujeto a las reglas, y que también te va a costar. A mí me suena esto de la herencia, porque Pablo comienza diciendo, maldito aquellos, maldito, anatemas, sean odiados por Dios en el momento, dice, aquellos que modifican algo del Evangelio. Es decir, los manda directamente al infierno, casi Pablo, ¿no? Entonces, para mí tendría cierta coherencia que diga, aquellos que quieren vivir bajo la ley, bajo sus propios esfuerzos, estás corriendo la gracia de Cristo, estás negando la cruz de Cristo, ¿no? Yo no creo que se refiera a los hermanos y las hermanas, que hay millones en el mundo, que con muy buenas intenciones son parte de una cultura. No creo que se esté refiriendo a eso, se está refiriendo a aquellos que negando la gracia hacen esfuerzos humanos por alcanzarla. ¿Está bien? Después, ¿a quién va a salvar el Señor? No nos corresponde a nosotros juzgarlo. Solamente nos ajustamos a lo que dice el libro de Gálatas. ¿Está bien? Que a ver si nosotros deseamos, recuerden cómo arrancó la charla, si nosotros deseamos seguir bajo la ley, ¿no? Pero sigamos, ¿no? Nosotros somos hijos de la promesa y eso es lo importante. Siendo gentiles, siendo personas que cometen un montón de errores, no cumpliendo con un montón de cosas, seguimos siendo hijos de Isaac, descendientes de Isaac, de Sara, de la promesa, ¿no? Así que gloria a Dios por eso es la gracia. Y ustedes pueden decir, no, bueno, pero vos a mí no me conocés, no importa. No te conozco, vos no me conocés a mí, y así todo. Hayamos hecho lo que hayamos hecho y nos cueste ser lo que nos cueste ser cristianos, somos hijos e hijas de la promesa igual, ¿no? Muy bien, vamos llegando al final, ¿no? Lau, ¿nos ayudás? Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Presten atención. Yo, Pablo, les digo lo siguiente. Si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Hola, 1, 2, 3, probando, hola. No digo nada, tampoco. No podemos. No digo nada, ¿ok? Vuelvo a repetir que esto no lo escribí yo, porque todos van a creer que lo escribí yo, ¿no? No lo escribí yo, ¿eh? Es decir, está en la Biblia, ¿eh? Busquen Gálatas 5, versos 4, pues si ustedes pretenden hacerse justos ante de Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Yo creo que No hay más nada que decir. Me parece que no leímos esta carta nunca, ¿no? Es decir, ¿no? Cuando alguien te venga con historias que tienen que ver con presiones sobre tu espiritualidad, que vos mismo te das cuenta, che, esto no es muy raro lo que me están pidiendo, acordate de estos textos, ¿no? Porque Pablo no está queriendo que nosotros hagamos lo que querramos, ¿eh? Por eso dice, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado, ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Se está refiriendo en dónde está puesta nuestra esperanza. ¿Está bien? ¿Sí? Marta, ¿querías decir algo?
Sí, Adelante. gracias. Convengo o comparto con la apreciación que tú haces respecto a la libertad. Y entiendo que una vez que se nos da libre albedrío, esa libertad de elegir, de pensar en dónde queremos movernos, si bajo una serie de normas o bajo una promesa que nos hace libres, porque es justamente, si nos damos cuenta, en la carta en donde están hablando de Sara y de Agar, nos hablan precisamente de qué te hace esclavo y qué te hace libre. Te da la opción, pero fíjate que la promesa de Dios se cumple bajo la libertad, no bajo la esclavitud. Entonces, me llama la atención eso que siempre hemos tenido, por lo menos yo lo he tenido, que a nosotros Dios nos dio libre albedrío, que es como esa libertad de elegir, de pensar. Nos dio sí unas normas o unas leyes como para evitar el desorden, sí, como para que tuviéramos algún camino, como un referente, pero no para que eso nos atara y nos quitara la libertad de pensar que tenemos un Dios que vino y nos liberó del pecado y nos hizo libres. Ok, bien, ¿sí? Es eso lo que Pablo nos está explicando, así que muy bien, ¿no? Seguimos, la libertad es un trabajo constante contra la religiosidad. Yo creo que si para definir libertad, por lo menos la libertad desde este punto de vista que Pablo nos está hablando sobre en quién está puesta nuestra esperanza, vuelvo siempre a lo mismo, la libertad es un trabajo constante frente a la religiosidad. ¿Nos ayudás, Lau? Sin embargo, los que vivimos por el Espíritu, esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Confío en que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas. Dios juzgará a la persona que los está confundiendo, sea quien fuere. Y aclaro esto, las falsas enseñanzas no eran las enseñanzas del mundo, no eran las enseñanzas griegas, budistas, no eran las enseñanzas de las filosofías, no sé, ¿no? Eran las enseñanzas de la iglesia primitiva. Se entiende, ¿no? De lo que salía desde Jerusalén con los apóstoles, ¿eh? A ellos los está refiriendo. Y me parece muy interesante este asunto de que con la fe alcanza, ya está, con la fe lo tenemos todo. Sin embargo, los que vivimos en el Espíritu esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Recuerden que la justicia tiene que ver con que Dios nos mira justo, nos hace justo a través de Cristo, ¿no? Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada nos sirve. Es decir, de nada nos sirve la religiosidad, es decir, ¿no? De nada nos sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Acá Pablo vuelve a ingresar a Jesús en la escena. La fe es la expresión máxima de nuestra entrega al Señor Jesús y de nuestro accionar en amor hacia el prójimo. ¿Está bien? Tiene estas dos cosas, ¿no? Y me encanta este asunto, y acá voy a también parar en un momento. Ustedes corrían muy bien la carrera, ustedes venían bien, dice. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios. Para. Si Dios es quien no nos va a llevar hasta la ley, eso es lo que está diciendo, ¿no? ¿Quién les impidió seguir la verdad? La verdad es esta promesa. Esto no es la verdad, lo que dice Pablo. Seguro que no fue Dios. Por consiguiente, Dios jamás construiría una iglesia legalista. Porque Dios no hace eso. Dios jamás maltrataría a la gente, porque Dios no tuvo ese plan. Dios jamás discriminaría, jamás sembraría culpa, jamás sembraría reglas tontas, incoherentes, ¿no? Jamás. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios.
porque Él es quien nos llamó a ser libres en esta promesa. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Confío en que el Señor los guardará de creer faltas enseñanzas. Dios juzgará a la persona que los está confundiendo, sea quien fuere. Esa última parte, yo me imagino que Pablo debe haber puesto entre, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? No me acuerdo. Comillas. Paréntesis. Entre paréntesis, eso, gracias. Entre paréntesis, los nombres de algunos muy importantes, ¿no? Ok, Luisa, ¿habías levantado la mano ahora o era de antes? Si no, adelante. No, era de antes. Ok, bien, ¿no? Gracias. La libertad es una vida orientada en el amor. ¿Está bien? Si quieren saber de qué se trata la libertad, es orientarnos hacia el amor. No existe la libertad del cristiano sin depositar la fe en Jesús y con eso alcanza, y sin orientarnos hacia el amor. Ahora, ¿esto significa que entonces no tengo que ir al culto, no tengo que orar, no tengo que leer la Biblia? No, de ninguna manera. Sigan haciendo todo lo que ustedes les bendiga hacer. Lo que significa es que no necesitamos esas cosas para estar en paz con Dios, para que Dios nos bendiga. Hacerlas obligadamente. Exacto, porque si no estás lejos de Dios. Porque Hagámoslas como un acto de adoración, hagámosla porque nos gusta, hagámoslo porque nos hace bien, está bien, hagámosla porque queremos rendirle culto al Señor. Lo que no tenemos que hacerlo es hacerlo justamente porque si no, pierdo el contacto con Dios, pierdo mi espiritualidad, me pongo mal, etcétera. ¿No? ¿Está bien? No tienen que ocupar el lugar de la fe. Y ¿nos ayudás, Lau? Amados hermanos, si yo todavía predicara que ustedes deben circuncidarse, como algunos dicen que hago, ¿por qué entonces aún se me persigue? Si ya no predicara que la salvación es por medio de la cruz de Cristo, nadie se ofendería. ¿Cómo me gustaría que esos perturbadores que quieren mutilarlos a ustedes mediante la circuncisión se mutilaran ellos mismos? Ay, Pablo, ¿no? Increíble, ¿no? Lo que pone acá, ¿no? Cuidado, porque nosotros somos un cuerpo y hay enseñanzas que mutilan el cuerpo. ¿Saben cuántos mutilados hay? Yo creo que los que estamos acá sobrevivimos sin brazos, sin piernas, ¿no? Estamos acá mancos, tuertos, ¿no? Sordos, porque nos han mutilado, nos han arrancado la ingenuidad, las ganas de trabajar, las ganas de congregarnos, ¿no? Cuidado con los mutiladores del cuerpo. ¿Está bien? ¿Sí? No voy a decir más al respecto, ¿no? Lo único que voy a decir es que la religiosidad mutila el cuerpo de Cristo. Una vez, yo creo que lo escribí, no sé si en el libro Mentes Peligrosas, que son peores los religiosos empoderados de omnipotencia que los ateos convencidos, ¿no? Es más difícil discutir con un religioso que con un ateo. Es más difícil hacer cambiar el corazón de una persona religiosa que de una persona atea, ¿no? Cuidado con la religiosidad. Los últimos. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Acá Pablo nos ubica en un lugar proactivo hacia el amor. ¿Está bien? La comunidad es una comunidad de amor. Es una comunidad donde en lugar de estar mirando a ver quién peca y quién no peca y ir hacia los líderes a decirle fulanita la vi fumando, o menganito, no sé qué, ¿no? Que eso sería mutilar al cuerpo. Lo que Pablo dice es que la verdadera libertad está fundada en el amor, ¿no? Y que la naturaleza pecaminosa es la que nos lleva a mirarnos egoístamente, ¿no? Hay más pecado en la ley, en la iglesia legalista, que en una iglesia que está basada en la comunidad y el amor. ¿Está bien? Si ustedes quieren ser buenos cristianos y buenas cristianas, amen. No hace falta que hagan otra cosa, ¿no?
Es eso lo que dice Pablo, ¿no? Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Acá creemos que se refiere a que no fumen, ¿no? No, se refiere a algo mucho más importante. Al contrario, ahora explica, lo contrario de la naturaleza pecaminosa, al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Es decir, la naturaleza pecaminosa es la que me hace encerrar en mí mismo, solo me interesa mi vida y no me interesa la vida de los demás. La libertad en el Señor nos lleva a servirnos los unos a los otros. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Yo estuve en iglesias que se mordían. De hecho, he mordido también, porque es como que cuando estás en una iglesia que se muerde, vos mordés también, ¿no? Es horrible, de verdad, es horrible, ¿no? Gloria a Dios por lo que el Señor nos ha sacado, ¿está bien? Y nunca jamás volvamos a eso. La libertad es servirse los unos a los otros. Y termino con esto, dejarlo ahora, lo leo yo, así te dejo descansar, gracias. Y termina Pablo, sigue el libro de Gálatas, si ustedes sigan leyendo, pero lo vamos a terminar acá nosotros, esta serie, porque para mí es el resumen perfecto. Amados hermanos, dice Pablo, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Qué lindo esto de Pablo, ¿no? Que primero nos ubica en un lugar muy humano, de cuidarnos mutuamente, sabiendo de que hoy rescato yo a Javier, mañana Javier me va a rescatar a mí, ¿no? Hoy sostenemos a Andrea, mañana Andrea nos va a sostener a nosotros. Hoy todos vamos a orar por Lucho, mañana Lucho va a estar orando por nosotros. Esa es la comunidad. Y esa es la libertad que tenemos, que expresar esa libertad en amor. En lugar de decir, no sé, Tommy algo habrá hecho, lo lamento mucho, disciplinalo. Tommy, te vamos a bajar de donde estás trabajando porque no sé qué cosa. En lugar de juzgarnos entre nosotros, mordernos, dice Pablo, deberían ayudarlo a volver al camino correcto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Y todo el libro de Gálatas se resume en el verso 2 del capítulo 6. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera, ¿qué cosa? La ley de Cristo. Pero pará, ¿no era que Pablo estaba en contra de la ley? Y ahora aparece acá la ley. ¿Cómo la ley? ¿Cómo la ley? Es que Pablo nunca está en contra de la ley. Pablo lo que quiere es que si vamos a seguir la ley, sea la ley que sea la de Jesús. ¿Cuál es la ley de Jesús? Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Si todas las Biblias se hubiesen destruido y solo nos hubiese quedado este versículo, nosotros hubiésemos hecho una mejor iglesia que la que hicimos. De verdad le digo, ¿eh? No estaríamos discutiendo tatuajes, comer cerdo, si tomás vino, si tenés que ponerte pollera, si te podés depilar, si podés ponerte bikini, o si podés ir al Lollapalooza. No estaríamos discutiendo si vemos películas de terror o vemos Tinelli. No estaríamos discutiendo que si escuchás música mundana o escuchás música cristiana. No estaríamos haciendo un montón de esas cosas. Si solo estaría este versículo, hubiésemos hecho una iglesia diferente. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Y remata Pablo diciendo, si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo, no eres tan importante. Bueno, ¿no? Qué genio este Pablo, ¿no? Es increíble. Y dice, y a lo último, después de llevarse las cargas, cuando le estés llevando la carga a tu hermano, no te creas tan importante. Me encantó. ¿No es divino Pablo? Yo me amigué con Pablo, después de estar tanto tiempo enojado. Mis amigos sí existen y mis amigas sí existe la ley. El libro de Gálatas no es en contra de la ley, es en contra de la ley que ocupa el lugar de Jesús. Pero Jesús vino también a implementar una ley.
y es que llevar las cargas los unos a los otros. Qué lindo. Increíble. Gálatas es increíble. Está muy bueno, ¿no? Bueno, Si hubiésemos escuchado estas ojalá cosas la podamos antes, poner en práctica nosotros, ¿no? Con Claro. eso creo que nos va a alcanzar. Pero bueno, sí, totalmente. la ley de Como Cristo que llevando me las dieron cargas. ganas de confesar mis pecados, che. Bueno, pero para que no, necesitamos una semana para hacerlo. Danos un tiempito. Muy bien. Qué importante es que después de iglesiar, que es llevar las cargas los unos a los otros, como Jesús nos enseñó, nunca nos creamos más importantes.